Hello, bonjour. Hola, estimados estudiantes del Liceo Dr. Santa Cruz. Soy Cristian Galazo, profesor de Ciencias Naturales, y el día de hoy vamos a comenzar con la clase número 11 para el primer ciclo. Vamos a continuar con el módulo 3, materia y entorno, el agua que necesitamos. Vamos a continuar con la unidad 1, el agua como recurso, esta vez desde la página 19 a la 21, y el objetivo de esta clase va a ser identificar las características químicas y los estados físicos de agregación del agua en el entorno. Si nos situamos en el problema, nosotros vimos en la clase pasada que el agua se puede conservar dentro del planeta gracias a un ciclo, que es el ciclo del agua. En este ciclo del agua, lo que se mantiene es constante la cantidad de agua que hay al interior del planeta. Por lo tanto, ¿cómo sería la vida en nuestro planeta sin la presencia del agua? Pues bien, si nosotros interrumpimos este ciclo del agua en una de sus tres fases, que puede ser la evaporación, puede ser la condensación y así sucesivamente en los distintos estados del agua, nosotros vamos a alterar este ciclo. Al alterar el ciclo, la cantidad de agua que va a haber en el planeta ya no se va a conservar, es decir, se va a eliminar hacia, por ejemplo, el espacio. Por lo tanto, nuestro planeta, si lo vemos así ahora, en un tiempo más, si rompemos este ciclo, lo vamos a ver así. Eso significa que ya el planeta Tierra no va a tener una cantidad constante de agua, al contrario, va a comenzar a eliminarla hacia afuera, hacia el espacio, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que el planeta va a estar seco, es decir, no va a haber agua. Por lo tanto, al no haber agua, significa que ya los suelos se van a convertir en infértiles, es decir, no vamos a poder plantar prácticamente nada en el planeta porque la vida no va a ser sostenible dentro del planeta, por lo cual podemos concluir que sin agua en el planeta Tierra no existe la vida. Ahora bien, si nos vamos a hacer un análisis estructural de la molécula de agua, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que esté compuesto de materia, como lo vimos al principio del año, todo lo que está compuesto de materia o toda la materia está constituida por átomos, ¿ya? Por lo tanto, el agua, como es materia, no es la excepción, también está compuesta de átomos. ¿De qué átomo está compuesto el agua? El agua está compuesto de 2 átomos de hidrógeno y de un átomo de oxígeno. Por lo tanto, se dice que el agua es un compuesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque está compuesto de 2 tipos de elementos o de 2 tipos de átomos. La molécula de agua, si nosotros la analizamos químicamente, posee 2 polos, un polo positivo dado por los hidrógenos y un polo negativo dado por el átomo de oxígeno. Al poseer polos la molécula de agua, esto lo podemos ver en el mundo macroscópico. Imaginémonos que la molécula de agua es un imán, ¿ya? Por lo tanto, si yo pongo una molécula de agua al lado de otra molécula de agua, lo que yo esperaría es que estas moléculas de agua interaccionen, ¿ya? Porque tienen polos negativos y polos positivos, igual que los imanes en la vida que nosotros podemos ver en la vida cotidiana. Y esto de hecho ocurre. Las moléculas de agua interaccionan entre sí, ¿ya? Interaccionan formando lo que se llaman puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, que es una interacción muy fuerte que tienen las moléculas de agua, hace, por ejemplo, que nosotros en la vida cotidiana podamos ver que el agua tiene ciertas formas definidas, como por ejemplo una gota. La gota de agua tiene esa forma debido a que las moléculas de agua que están al interior de ella están interaccionando de esta forma y le dan esta forma definida a la gota de agua, ¿ya? Simplemente es por eso. Gracias a esta interacción que hay entre las moléculas de agua, también, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay ciertos insectos que pueden caminar en la superficie del agua. Esto se debe a lo que se llama tensión superficial y es porque las moléculas de agua están muy cohesionadas, están muy unidas unas a otras, de esta forma, formando puentes de hidrógeno. También, gracias a esta interacción que tiene la molécula de agua, nosotros podemos disolver una gran cantidad de sustancias en el agua. Podemos disolver sal, podemos disolver azúcar, podemos disolver pinturas, podemos disolver tierra, muchas sustancias. Y esto se debe a que el agua posee 2 polos, un polo positivo y un polo negativo. Y por eso se dice que el agua es el solvente universal, porque puede disolver prácticamente todo.
Gracias a esta interacción que tienen las moléculas de agua, por ejemplo, se puede explicar por qué cuesta tanto que el agua llegue a su punto de ebullición, ¿ya? A que se forme vapor cuando nosotros, por ejemplo, echamos agua a una tetera o a un hervidor. Para que pueda hervir el agua se requiere mucha energía eléctrica o mucho gas para calentar el agua, ¿ya? Esto se debe a que se requiere mucha energía para poder romper estas interacciones que hay entre las moléculas de agua y así poder formar el estado vapor, ¿ya? Por lo tanto, como se requiere mucha energía para romper esta interacción entre las moléculas de agua, también se utiliza el agua como un refrigerante en los automóviles, ¿ya? ¿Por qué? Porque al calentarse el automóvil, el agua es capaz de absorber esa temperatura, ya que se requiere mucha energía, se requerirían 100 grados para poder romper estas interacciones recién. Nosotros sabemos que un motor de automóvil no llega a los 100 grados, tendría que ser muy anormal o que el motor esté malo. ¿Cuáles son los estados de agregación físicos en los que nosotros podemos encontrar al agua en la naturaleza? Principalmente son 3 los estados en los que podemos encontrar al agua. El primer estado es el sólido. En el estado sólido, las moléculas de agua están interaccionando mucho unas con otras y forman verdaderas redes que son muy fuertes, ¿ya? Cuesta mucho romperlas y por eso es que nosotros podemos ver el estado sólido, que es el hielo, por ejemplo, en el agua, que es muy duro, ya que las moléculas de agua están muy cohesionadas, están interactuando mucho unas con otras. Nosotros podemos pasar del estado sólido al estado líquido mediante un proceso que se llama fusión, o ustedes comúnmente lo conocen como derretir. La fusión es un proceso en el que las moléculas de agua comienzan a romper sus interacciones fuertes que estaban en el estado sólido y ya hay menos interacción. Por lo tanto, al haber menos interacciones, se rompe lo que es la estructura sólida y adquiere lo que es el estado líquido, que es menos fuerte que el estado sólido. Y finalmente, yo puedo pasar del estado líquido al estado gaseoso mediante un proceso que se llama evaporización. Y la evaporización, ustedes comúnmente lo conocen en sus casas como hervir el agua, es el proceso en el que yo paso de líquido a gaseoso al agua. ¿Y cómo lo hago? Pues rompiendo todas las interacciones que hay con las moléculas de agua, entre las moléculas de agua. Por lo tanto, podemos ver acá arriba en las nubes que cada molécula de agua ya no está interaccionando con la otra, por lo tanto, ocupan mayores espacios el agua en estado gaseoso y podemos ver las nubes, por ejemplo, que son muy grandes. Nosotros podemos tener un equilibrio entre estos 3 estados mediante lo que nosotros vimos como ciclo del agua. Por ejemplo, el estado gaseoso nosotros lo podemos ver en la nieblina o niebla y en la parte interior de las nubes. El hielo, que son los glaciales que nosotros conocemos, o la nieve, es el estado sólido en el que se presenta el agua en la naturaleza. Y el estado líquido lo podemos encontrar, por ejemplo, en los ríos, en los lagos, en el mar y en el océano, ¿ya? Pero estos 3 estados físicos de agregación coexisten gracias a lo que es el ciclo del agua. ¿Cuál es la importancia entonces de estos estados físicos del agua para la vida? El estado líquido le podemos dar la importancia de que es el que permite que se sustente la vida en el planeta Tierra, es decir, que exista la vida en el planeta como la conocemos, ya que gracias al agua en estado líquido podemos regar las plantas, podemos regar hongos, los animales pueden consumir agua, las aves también, y también nosotros los seres humanos consumimos agua en estado líquido. Por otro lado, el estado sólido permite mantener controlada la altura del agua en la Tierra, es decir, permite mantener una altura o un nivel de los océanos, ¿ya? Y por otra parte, también el agua en estado sólido permite que nosotros tengamos reservas de agua dulce, ¿ya? Por lo tanto, el agua dulce es la que nosotros consumimos. Si se agotan los glaciales, por ejemplo, nosotros ya no vamos a tener agua dulce para poder consumir. En el estado gaseoso, el agua nos ayuda a mantener un ciclo de lluvias dentro de lo que es el planeta. También nos permite limpiar el aire. Y al mantener el ciclo de lluvias, los ríos pueden recibir agua. Y eso favorece lo que es la agricultura y la ganadería.
¿ya? Por lo tanto, los tres estados físicos del agua juegan un rol protagónico para que pueda existir la vida en el planeta. Esta ha sido la clase del día de hoy. Ante cualquier duda o consulta, no duden en comunicarse conmigo. Goodbye.